Lucas capítulo 8, verso 39. Dice así: vuelve a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Amén. Amén a la palabra. Dice la Biblia, hermanos, que Jesús pisa las tierras de Gadara. Gadara pertenecía a lo que es Decápolis. Eran 10 ciudades que componían Decápolis y entre ellas entraba Gadara. Entraba lo que era tierras griegas, aunque eran dominantes por el Imperio Romano. Tenían toda la cultura griego. Hacían teatros, hacían gimnasias, tenían idolatría, tenían costumbre, porque pertenecían a las ciudades antiguamente con su cultura y costumbre de los griegos. Pero no obstante, Jesús no solamente a su pueblo Israel, sino también visitaba a ciudades como Sirofenicia, cuando el Señor le dijo: no está bien darle el pan de los hijos de Dios a dárselo a los perrillos, como que no te pertenece. O sea, Jesús visitaba a ciudades y a pueblos que no eran de parte de Israel, pero también quería conquistarlo y hablar su palabra para que se predicara. En las tierras de Gadara hay una historia, y es que hay un hombre que dice la Biblia que no tiene nombre, pero se le titula el endemoniado o el poseído de Gadara. ¿Saben, hermanos? Vivía en un sepulcro. Cuando él vivía en un sepulcro, decía, dormía y se levantaba. Y cuando le atormentaba el demonio, los del pueblo le ponían grilletes. ¿Y qué fuerza tenía? Porque no eran ataques de epilepsia. Lo que tenía ese hombre era un demonio. Era una fuerza sobrenatural. Le ponían cadenas y grilletes y los rompía. ¿Os acordáis aquel hombre que decía: te reprendo en el nombre de Dios de Pablo? Y yo veía como hacía, decía el demonio: ¡ah! Venga, dime más. Te reprendo en el nombre de Dios de Pablo. Y el demonio se reía. ¿Y sabe lo que le dijo? Conozco a Pablo, conozco a Pedro, conozco a todos, pero a ti, ¿de dónde vienes tú? ¿De qué raza eres? Le pegó un palizón que le rompió hasta las vestimientas. Porque una persona que está cogida, que está poseída, el demonio posee unas fuerzas sobrenaturales, una fuerza impresionante. Le ponían grilletes, le ponían cadenas y las rompía. Pero cuando el endemoniado se le iba el demonio por unos momentos, ¿sabe lo que hacía con las piedras? Herirse. Se quería matar porque estaba agonizando. Estaba sufriendo, hermano. Los del pueblo lo tenían como el endemoniado, pero lo tenían aparte en un monte. Estaba aislado, estaba fuera. Le tenían respeto por miedo, porque si le llegaba otra vez el demonio, ¿quién podía con él? Pero ahora bien, ¿qué calvario? Como una cama es un sepulcro, como una cabecera es su brazo. Querer herirse con piedras por el sufrimiento del demonio, pegaba gritos de día y de noche. ¿Sabes el tormento que podía vivir esa persona? Pero dice la Biblia, Jesús llegó a las tierras de Gadara. Y cuando llegó, dice que ese vino, contestaba a él, le dijo: Hijo del Dios Altísimo, mira cómo lo conocía. Hijo del Dios Altísimo, has venido a atormentarme antes de tiempo. No me eches en el abismo. ¿Sabes por qué le dice el demonio: no me atormentes antes de tiempo, no me eches al abismo? ¿Sabes lo que significa el abismo? El infierno está dentro, decir la palabra infierno es inferios, que está
está en las partes bajas de la tierra. El lago de azufre es algo que Dios ha hecho para que cuando todos sean al juicio sean lanzados al lago de azufre y de fuego juntamente con el anticristo. Pero la palabra abismo es la cárcel de prisioneros de los demonios, donde Dios los tiene en prisiones. Eso se le llama el abismo, donde están encerrados los demonios en prisiones. Y estaba diciendo el demonio: no me eches a la cárcel, llévame a otro sitio, a otro lugar, pero al tormento no. Y ahora, escuchen bien, porque quiero ir al grano donde Dios me ha hablado. Viendo Jesús dice: ¿dónde te voy a echar? A un cuerpo no, porque dicen los demonios, dice la palabra, que cuando un demonio sale de un cuerpo, busca personas. Y viendo que no tiene dónde ocupar, se va a lugares desérticos. Pero cuando no tiene nadie, dice: pues volveré de nuevamente a la persona y vendré 7 veces más potente todavía. Pero ¿saben lo que le dice los demonios? Mándame a ese hato de cerdo. Pero Dios le hace una pregunta: ¿cómo te llamas? Porque los demonios tienen nombre. Y este le dice Legión. ¿Por qué le dice Legión? Porque habla como un vocabulario de ejemplo. Porque los romanos, los grupos fuertes de las armadas, se llamaban la Legión. Y la Legión era aproximadamente 6.000 soldados. Le estaba diciendo a los demonios: somos Legión. Aproximadamente 6.000 demonios en la persona. Como se suele decir, está poseído hasta los dientes. Y ahora cuando dice en el hato de cerdo, ¿sabes lo que significa hato? Un grupo de animales. En este caso eran cerdos. Pero ¿cuántos era un hato? Según dice la Biblia, y lo habla, como aproximadamente 2.000 cerdos. Pero ahora bien, hermanos, cuando los demonios, Jesús le dice, sal de ese cuerpo y márchate. ¿Sabes dónde están los demonios? Al hato de cerdo. Y no es Jesús quien le quita la vida a los cerdos. Son los mismos demonios que le quitan la vida a los cerdos. Y ahora cuando se caen, hay un alboroto en la tierra. ¿Qué ha pasado? Y cuando ven que el hato de cerdo se han muerto todos por una montaña para abajo, un terraplén. Y ahora ven lo más sorprendente. Ven al endemoniado como un loco. Dice, en su juicio cabal. Y ve tanto miedo los que estaban en la ciudad, que le dicen a Jesús: márchate de aquí con él. Pero aquel hombre que ya era de antes, estaba poseído, le dice esta palabra: Señor, déjame seguirte, quiero ir donde tú vas. Y esta es la palabra que el Señor me ha hablado. El Señor le dice: no, joven, vuelve a tu casa. ¿Sabes por qué? Porque realmente el sepulcro no era su casa. Él tenía un hogar. Él tenía seguramente que esposa, que padre, que hijo. Él tenía una casa donde habitar. Pero por la culpa de un demonio o de una legión, vivía en un sepulcro y vivía amargado. Hoy quiero decirte esta palabra conforme suena. Habrá personas que estén viviendo en un tormento, que parece ser que no tienen casa. Han perdido la autoridad, han perdido la paz del hogar, han perdido el sentimiento de matrimonio. Y sabes, hermanos, lo digo en la presencia del Señor, que yo no soy de emociones, pero el Señor me decía: hay personas que hoy decían en su casa: Señor, mira cómo está mi casa.
Quiero decirte que si te está golpeando una enfermedad, que si te está golpeando una tormenta, que si te está golpeando algo que tú ya conoces en tu mente, hoy quiero decirte que Satanás quiere que vivas en un sepulcro, que Satanás quiere que vivas sin alegría, que Satanás quiere que vivas amargada y con un tormento. Pero hoy te digo, el Señor te dice, vuelve a tu casa, porque esta casa es casa de Dios y puerta del cielo. Satanás te quiere hundir, escuchen bien. Satanás te quiere quitar la alegría, escuchen bien. Satanás te quiere meter en el fango de este mundo, escuchen bien. Satanás te quiere arrinconar con el pecado. Quieres que vivas como ese endemoniado, que no te nos vaya atormentado. Pero hoy te dice, vuelve a la casa, porque tú tienes un hogar, tú tienes un nacimiento cristiano, tú estás bautizado, tú tienes la lengua, tú tienes las cosas de Dios. Hoy te digo, si vuelves a la casa, es porque el Padre te perdona. Decía Salonza, si el Padre te perdona, vuelve a la casa, vuelve a la casa. Ese tono que llama Jeromín. Si el Padre te perdona, vuelve a la casa, vuelve a la casa. Si el Padre te perdona, vuelve a la casa, vuelve a la casa. Vamos a cantar otra vez. Si el Padre te perdona, vuelve a la casa, vuelve a la casa. Un abrazo suyo. Aleluya, gloria a Dios. Te sana el alma. Con un abrazo suyo te sana el alma. Quiero terminar, porque lo he sentido. Sigue tomando Eliseo. El que descendió de Jerusalén a Jericó, había un hombre que descendió. Y escúcheme, con esto quiero acabar, Eduardo, sí que lo he sentido así. Bajó, hermanos, bajó de Jerusalén a Jericó, de la fragancia de Jericó, afundada en paz Jerusalén, y bajaba con alegría, y bajaría cantando alabanzas para Dios. Seguramente venía lleno de Dios de la casa de Jerusalén, de Jericó, pero le asaltó los ladrones que no esperaba él. ¿Qué va? Él venía a la casa de Jerusalén a gozarse, a disfrutar de Dios, pero en el camino, cuando él no se lo esperaba, le saltaron los ladrones, le hirieron, le golpearon, le robaron y lo dejaron medio muerto. ¿Y sabes quién pasó? El sacerdote. Yo he mirado que el sacerdote no podía tocar un cuerpo muerto, pero escuchen bien. Pero si era familiar, sí. Puedes leerlo, Levíticos capítulo 21. No podía tocar ningún cuerpo, pero si era familiar, si era hermano, si era hermana, si su hermana era virgen, podía tocar el cuerpo muerto. Es decir, para los forasteros ni me molesto, pero para mi casa sí. Ese era el sacerdote, pero no quiso tocarlo, pasó de largo. ¿Sabéis quién le tocó? Al levita. ¿Quién era el levita? El que ayudaba al sacerdote a todos los quehaceres de la casa de Dios. Lo gobernaba, lo administraba, hacían esto y para allá. Pero ¿sabéis lo que hizo? Que pasó de largo. ¿Y quién pasó? El samaritano. ¿Sabéis quién era el samaritano? Según decían los hebreos, que era una mezcla entre hebreos y gentiles, porque se había sido cautivo por Babilonia. Se mezclaron. Al que no le pertenecía, al que no tenía sangre ninguna, dice la Biblia, lo vio, lo curó, lo llevó al mesón. Y dice la Biblia que le curó las heridas con aceite y con vino. Hoy te digo esta palabra, hermano, que el sacerdote no podrá hacer nada contigo, porque mirará por su casa, y que el levita hará lo que el sacerdote le diga. Que la gente pasará de largo, que el hombre no tiene solución a tu casa, que el pastor podrá hacer lo que pueda, que la administración hará lo que pueda en sus manos, pero hay uno que se salta las leyes gitanas, hay uno que se salta todo protocolo, hay uno que, como digas tú, Señor, que perezco aquí, que me hundo, él sale a tu encuentro. Y si
te hunde, Él extiende tu mano y te saca. Y escucha esta palabra profética. Y aunque andes por el valle de la sombra y de muerte, no temerás, porque Él estará contigo. Y escuchen bien. Aunque esté en el valle de los huesos, seco, muerto, y no haya vida, no haya futuro, tranquilo, que Dios levantará un ejército a favor tuya. Si el Padre hoy te perdona, vuelve a la casa, porque un abrazo suyo te sale el alma. ¡Alaya la vasalla! Vas a jugar más con el pecado, vas a estar más por arriba por abajo, tu casa depende de Él. Cierra tus ojos.